hermanos, entonces a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y estamos en el capítulo que nos habla acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación. La seguridad que puede y debe tener todo cristiano en torno a saberse salvo. Que puede y debe tener todo cristiano en torno a saberse salvo. La semana pasada vimos el párrafo 1, y ese párrafo 1 básicamente lo que nos muestra es que la seguridad de la salvación es posible. Es posible. Iniciamos viendo un contexto histórico de cómo los puritanos refutaban dos tendencias que había, el negar que se podía tener la seguridad de la salvación y el otro extremo que era no importa la forma en que se viviera, pues en todo caso serían salvos. Ese párrafo 1, voy a recordarlo, dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Y vimos como ese párrafo 1 inicia con un aspecto negativo de que muchas personas se engañan a sí mismas creyéndose cristianos cuando realmente no lo son. Vimos algunos textos que enfatizaban esto, pero también el principal interés del párrafo 1 era mostrar que la seguridad de la salvación es posible en torno a aquellos que se esfuerzan claramente por vivir una vida en torno a la voluntad de Dios. Pueden tener esa seguridad clara en sus vidas. Ahora, en este párrafo 2, la confesión se enfoca en mostrarnos que esa seguridad que tenemos no es un engaño, no es una vana presunción en nuestra mente, no es una, voy a utilizar un término que ahora voy a explicar, porque nosotros tenemos hoy en día el término esperanza como algo que deseamos que suceda, pero no sabemos si va a suceder. Bueno, voy a utilizar esa palabra en este momento así. Es como si fuese esa seguridad, una esperanza de que posiblemente suceda. Ahora, ¿por qué hago esa diferencia? Porque en el término bíblico ese no es el significado de la palabra esperanza. En el término bíblico la palabra esperanza significa una certeza absoluta. Hay una diferencia a cómo la utilizamos nosotros al día de hoy, a cómo la Escritura utiliza la palabra esperanza. Así que claramente este párrafo 2 que vamos a empezar a leer se enfoca en mostrarnos que la seguridad de nuestra salvación no es una vana ilusión que tengamos, un vano deseo que tengamos, sino que es sin lugar a dudas algo que sucede, que es posible tener y que vamos a ver se basan en unos fundamentos que nos permiten tener esa seguridad. La seguridad es infalible. Veamos la definición entonces del párrafo 2 en torno a la seguridad de la salvación. Dice: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales ésta les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Esa es la expresión del párrafo 2 en torno a que nuestra seguridad de la salvación es algo infalible. Ahora, entonces empecemos viendo esta primera parte del párrafo y empecemos afirmando ese aspecto de infalible. ¿Qué quiere decir la confesión de fe cuando utiliza la palabra infalible? Ahora, este dibujo de que un cristiano se profese cristiano, sé que estoy unido a Cristo, no es, como lo he expresado ya varias veces, una esperanza sin sentido, sin una base, como un engaño propio. No, vamos a ver que no es así, sino que es una expresión plena que debe tener el cristiano, que surge de un convencimiento. Entonces, el énfasis básico de este párrafo
es que la seguridad genuina es infalible. Es infalible. Ahora, ¿qué quiere decir la confesión de fe con la palabra infalible? Significa que no es engañosa, no es un autoengaño que nosotros nos estemos haciendo, no es tratando de afirmarle algo a nuestro corazón, pero con una gran incertidumbre dentro de nuestro ser. No, la palabra infalible viene del latín, son dos palabras unidas que significa no engañoso, y lo que quiere afirmar es que no es susceptible de errores o engaños. No, es incapaz de errar y no es susceptible de fallo. Esta es una expresión que básicamente podríamos resumir como es una absoluta certeza, es una absoluta seguridad de que así es y así acontece. La confesión está afirmando que hay una seguridad de salvación que no nos engañará, acerca de la cual no podemos estar equivocados y que va más allá de la mera probabilidad. Así que cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos expresando un deseo, para nuestro ser, no es eso. La seguridad de la salvación es un convencimiento absoluto de una realidad, y no es un engaño que estemos tratando de hacerle a nuestro ser para que esté tranquilo en este peregrinaje, sino que es una absoluta certeza que surge de nuestro interior. Miremos cómo la confesión de fe trata este párrafo en torno a este propósito. El propósito de hacernos ver, miren, la seguridad de la salvación no es que tú estés tratando de engañarte a ti mismo de que eres salvo, no es que estés tratando de calmar tu corazón, sino que es una certeza y que vamos a ver que surgen de unas bases. Entonces la confesión de fe arranca expresando esta verdad, primero de una forma negativa y después de una forma positiva. De la forma negativa arranca de la siguiente manera: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, engañosa. No. Por el contrario, y después parta la parte positiva, sino que es una seguridad infalible de fe. Ahora, la Escritura, si tiene un propósito, es precisamente ese: dar la seguridad al verdadero creyente de que es salvo. Ese es el testimonio escritural, ese es el propósito de muchas de las epístolas. Hemos dicho de la semana pasada que hay una epístola clave en la Escritura que tiene ese propósito por todo el contexto que se tenía en la ciudad de Éfeso, que es la primera carta escrita por el apóstol Juan. Esa carta tiene ese propósito, y el propósito es: deben tener la plena certeza de que se es salvo, Y se me viene a la cabeza cómo inicia la primera epístola de Juan. Vayamos por favor a primera de Juan capítulo 1, porque en los primeros 4 versículos aún del inicio de la primera epístola de Juan se puede ver ese propósito. Primera de Juan capítulo 1. El apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, hablando como un apóstol que estuvo con Cristo, se expresa Juan en el versículo 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pero mira el propósito que tiene: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito desde el inicio de la epístola de Juan es que las personas tengan total seguridad en torno a la relación que tienen con el verbo de vida, con nuestro Señor Jesucristo. La Escritura afirma, ese es el propósito, de que se debe tener esa seguridad en su ser. Por eso Juan inicia diciendo: para que vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana sin una seguridad de salvación no es una vida gozosa, es una vida de incertidumbre,
incertidumbre, es una vida peligrosa y ese no es el propósito escritural. Así que veamos que la Escritura rápidamente, en algunos muy pocos textos, así lo afirma. Ese es el sentido de la Escritura, una expresión clara en torno a esa verdad de que somos salvos. Y un pasaje que ya estudiamos en torno al desarrollo del estudio que estamos haciendo de la Epístola de Romanos es el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. En ese capítulo 5, en los primeros 11 versículos, el apóstol Pablo expone la seguridad de la salvación y expone varios puntos que tratamos ya en el desarrollo o en la exposición de la Epístola a los Romanos. En el versículo 2, el apóstol Pablo, mostrando uno de esos frutos que nos da estar en paz para con Dios, que es lo que dice el versículo 1, dice: por quien tenemos, hablando de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo, en estos primeros 11 versículos, lo que hace es afirmar la seguridad de nuestra salvación, y a partir del versículo 12 va a mostrar a Cristo como nuestro representante legal, haciendo un contraste con Adán, para dar el fundamento teológico en ese capítulo 5 de por qué podemos estar plenamente seguros de que somos salvos. Ahora, aquí en este versículo 2, el apóstol Pablo utiliza el tiempo verbal presente cuando dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es algo que está aconteciendo, es un tiempo presente. Le está diciendo a los cristianos: estamos firmes en la gracia de Dios. Entonces es una expresión en torno al estado actual en la que se encuentra el creyente, y ese es el propósito de Pablo, a utilizar ese tiempo verbal. Y cuando dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es aquí donde debemos tener claro que cuando en la Biblia leamos la palabra esperanza, no es en la forma en que nosotros entendemos esa palabra el día de hoy. Nosotros, una vez más repito, tenemos la palabra esperanza como un anhelo de algo que queremos que suceda, pero no estamos plenamente seguros. Ese no es el término, esa no es la manera en que se utiliza esa palabra en la Escritura. La palabra esperanza es una certeza absoluta de algo que va a acontecer, una certeza absoluta de algo que va a acontecer. Y Pablo dice: y nos gloriamos en la esperanza, en la certeza absoluta de la gloria de Dios. Y en el versículo 5 de Romanos 5, el apóstol Pablo dice: y la esperanza, esa certeza absoluta de aquello que está por acontecer, no avergüenza. Nueva Versión Internacional tiene una mejor traducción, dice: y esta esperanza no nos defraudará. Y esta esperanza no nos defraudará. El punto es, iniciando entonces este párrafo 2 del capítulo de la seguridad de la salvación, es que nosotros tenemos una seguridad que es infalible, que no es engañosa, no es un autoengaño, es una seguridad plena en nuestro ser, en nuestro corazón. Y en 1 de Juan 5:13, el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el propósito, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hay otros pasajes que podemos tocar que hablan de una certeza, de una seguridad. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, el leo de Nueva Versión Internacional, dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y una vez más, el término esperanza, una certeza absoluta de lo que está por acontecer, hasta la realización final y completa de lo que ustedes saben plenamente, con seguridad, de lo que está por acontecer. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: tenemos como una firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec. Una firme y segura ancla del alma, una esperanza. Eso es como, no sé qué otro término podría haber utilizado el autor de Hebreos. Estaba diciéndole que nuestra certeza de dónde estamos, de hacia dónde nos dirigimos, claramente está afirmada en la obra de Cristo, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es básicamente que estamos en la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Así que estas son expresiones que recorren la Escritura en torno a esa absoluta seguridad de que somos salvos, de que somos salvos. Ahora, ese Guinness, que es un autor contemporáneo, no es un teólogo, más es como un pensador cristiano, dice: la fe no se alimenta del aire, sino de los hechos, y eso es una realidad. ¿Cómo el cristiano puede tener esa absoluta certeza de que se es salvo? ¿Cómo el cristiano puede tener esa absoluta certeza de que se es salvo? La semana pasada, cuando iniciamos viendo que la certeza de la salvación es posible, yo enfaticé un aspecto que también veremos al día de hoy, un aspecto de cómo el cristiano puede tener la certeza absoluta de que se es salvo, y es pues viviendo una vida en torno, coherente a la salvación, una vida en santidad. Pues ese aspecto va a estar, vamos a verlo aquí también, pero vamos a ver otros dos aspectos muy importantes de por qué el cristiano puede tener la certeza absoluta de su salvación, donde se afirma cuáles son las raíces que le permiten entonces tener esa certeza absoluta de su salvación en su ser. Entonces miremos cuáles son esas raíces de esa infalibilidad, de esa certeza que no defraudará, que no es engañosa, sino que es algo real dentro de nuestro ser. La confesión de fe continúa así. Lo primero que va a mostrar es que una primera raíz va a hablar de tres fundamentos sobre los cuales se soporta esa expresión absoluta de confianza del creyente de su salvación. La primera es las promesas del Evangelio. Las promesas del Evangelio. La confesión de fe, después de expresar esa primera parte cuando dice negativamente y después primero afirmativamente y después negativamente el aspecto de la certeza de la salvación, sigue diciendo que es basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Basadas en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Ahora, el Evangelio son las buenas noticias de Dios. El Evangelio yo lo podría resumir como la expresión de la obra de Cristo a nuestro favor. Las buenas noticias de aquel que Dios proveyó en torno a nuestra salvación. La expresión de las buenas noticias, la expresión de la obra de Cristo a nuestro favor. La confesión de fe dice, basada en la sangre y la justicia de Cristo, la obra de Cristo, reveladas en el Evangelio. Así que nuestra certeza de que somos salvos tiene un fundamento en torno a esas promesas de lo que hizo Cristo y el significado para todos los que estamos unidos con Él. Yo coloco la Escritura porque básicamente nosotros encontramos la veracidad de la obra de Cristo en el Evangelio a través de las Escrituras. Así que nuestra confianza está fundamentada en la verdad revelada en las Escrituras. Cuando hablamos de basada en la sangre y la justicia de Cristo, tenemos que recordar que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia se centra en Cristo, toda la Biblia se centra en Cristo, y por eso me gusta colocar la Escritura. Y eso lo que quiere enfatizar es que nuestra fe está basada en el fundamento infalible de las Escrituras, de la verdad revelada en las Escrituras. En la Confesión de Fe de Westminster, nuestros hermanos presbiterianos, en vez de utilizar la frase basadas en la sangre y la justicia de Cristo, dice basadas en las verdades divinas de las promesas de la salvación, que es lo mismo, basadas en las verdades divinas de las promesas de la salvación. La obra de Cristo revelada en las Escrituras es nuestra plena seguridad. Conocer la obra de Cristo revelada en las Escrituras nos da la plena seguridad de que somos salvos por las promesas que se encuentran en torno a su obra, por las promesas que se encuentran en torno a su obra. Y las epístolas tienen ese propósito.
Pablo se consideraba a sí mismo como el primero de los pecadores. ¿En qué sentido Pablo decía que era el primero de los pecadores? Pues no era el primero que había pecado, lógicamente, ha pasado mucho tiempo desde Adán, pero él se llamaba a sí mismo el primero, así que cuando expresaba Pablo que era el primero de los pecadores, lo que estaba diciendo es que era el mayor de los pecadores que existía. Esa es la expresión que da Pablo. Ahora, él se consideraba así el mayor de los pecadores que existía porque persiguió a la iglesia y blasfemó del nombre de Cristo. Él tenía ese concepto acerca de sí. Ahora, teniendo ese concepto en torno a sí mismo, él llega a expresar lo siguiente en la primera epístola de Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 16, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No sé si ustedes sepan, pero cuando Pablo utiliza siempre, iniciando en sus epístolas en algún momento, palabra fiel, lo que va a traer a colación es un dicho que circulaba en la iglesia, o sea, dentro de la cristiandad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa era una expresión cristiana. Ahora Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. Y dice: para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Así que Pablo dice que aún él fue salvo como un ejemplo para que todos los que creen en Cristo tengan la plena certeza y seguridad de que son salvos. Y él se coloca: si yo fui salvo, quiere mostrar que la salvación de aquel que cree en Cristo es plena y segura, es plena y segura. Las promesas entonces del Evangelio, las promesas absolutamente gratuitas y misericordiosas de la salvación reveladas en el Evangelio, son la fuente exclusiva de tal seguridad y la base central para la misma. Y aquí, haciendo un énfasis, no podría ser de otra manera, la seguridad de la salvación surge primero de todo de un convencimiento, de una seguridad en torno a la verdad que surge de las Escrituras. Nuestra fe primariamente se alimenta de las Escrituras. Nuestra fe no es una fe mística, no es una fe que trata de apoyarse en lo que sentimos, sino que nuestra fe surge de una verdad objetiva que se encuentra en las Escrituras y que se nos es revelada. Así que cuando la confesión de fe dice que nuestra salvación, que nuestra seguridad de la salvación es infalible, empieza a mostrar como la primer fundamento para decir que esto es una realidad, es la veracidad de las promesas del Evangelio que se encuentran en las Escrituras. Sobre ellas se soporta. Ahora, a pesar de que ese es el fundamento principal, la verdad que surge de las Escrituras y que creemos no son la única fuente de nuestra infalible seguridad en torno a nuestra salvación. No es la única fuente. La confesión en este párrafo muestra otras 2 fuentes, 2 fundamentos, 2 raíces sobre los cuales el cristiano se afirma para expresar la seguridad de su salvación. Y la segunda, podemos decirle que son las marcas de la gracia. Las marcas de la gracia. Y básicamente, ¿qué son las marcas de la gracia? Las marcas de la gracia, como le hemos llamado aquí en este segundo punto, es lo que yo enfaticé en la sección anterior en torno a cómo alguien es plenamente consciente de su salvación. Y es que vive de una forma acorde al llamado que ha recibido. Tiene testimonio en su vida en torno a la veracidad de su salvación. Y la confesión de fe, después de mostrar que primero que todo nuestra seguridad se soporta en las promesas del Evangelio en torno a la obra de Cristo, empieza a decir que también tenemos otra base firme, otra raíz en torno a esa seguridad. Dice, y también es otra base, otra raíz, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas. La evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. ¿Cuáles son esas evidencias internas de las virtudes del Espíritu? Pues es la vida en justicia, es la vida en santidad que ahora el creyente
vive, que ahora el creyente vive. Esas son las evidencias internas de aquellas virtudes del Espíritu. Regresando a Primera de Juan, cuando uno habla de la seguridad de la salvación, si uno no toma Primera de Juan no está haciendo nada. Una vez más repito, es el texto por excelencia porque tiene ese propósito toda la epístola. Claramente, y lo mostré la semana pasada y ahora lo vuelvo a reafirmar, claramente la Escritura muestra que la seguridad de la salvación está unida a una vida acorde a esa seguridad que expresa, a una vida acorde de su salvación. Y lo encontramos lleno dentro de la primera epístola de Juan. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que tenemos una relación con Él, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener la plena seguridad de que tienes una relación con Dios? ¿Cómo puedes expresarlo de tal manera? Pues porque guardamos sus mandamientos. Es una prueba interna de las virtudes del Espíritu. En el capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. Es algo natural, es una evidencia para nosotros mismos, y por eso le llaman la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. En el versículo 18 y 19 de 1 de Juan 3 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en el capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que las expresiones de Primera de Juan, que tiene el propósito de: cristianos, ustedes deben tener la plena seguridad de su salvación, siempre están unidas en torno a una vida acorde a ese llamamiento que Dios nos ha hecho, una vida acorde a nuestra salvación. Así que este es el segundo fundamento. El primero es las promesas del Evangelio. Nos sabemos salvos por las promesas en torno a creer en la persona del Señor Jesucristo. Esa es nuestra primera base. Pero hay una segunda base, y es la evidencia que se da en nuestra vida. Claramente nosotros no podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y decir: yo realmente no noto cambios en mi vida. Esa es una expresión de que no se es salvo. Alguna vez, y la semana pasada también lo comentaba, hemos tenido la triste experiencia de encontrar a personas que después de unos años en el caminar, en medio de esta congregación, llegan y dicen: pastor, la verdad yo no veo ninguna diferencia con mi vida pasada. El que expresa eso es una expresión literal de que está muerto espiritualmente, de que nada ha sucedido en su ser. Es imposible. Una evidencia de nuestra salvación es una vida que ha cambiado en pos de la santidad, en pos de caminar a la imagen del Señor Jesucristo. El miércoles pasado, cuando hablábamos acerca de la coraza de justicia, de la vida en torno a la justicia de Dios, mostrábamos que ese caminar en santidad afirma a nuestro ser, es una protección a nuestro ser en torno a la guerra espiritual, porque afirma lo que somos, afirma realmente a nuestro propio ser de que verdaderamente somos creyentes. Y por eso Pablo utiliza esa expresión, esa coraza que protege nuestros pensamientos, protege lo que creemos y protege nuestros sentimientos. Así que esta es la segunda marca que la confesión de fe expresa, sobre la cual se soporta nuestra seguridad de salvación. Ahora, alguien podría hacerse esta pregunta: ¿por qué son necesarias estas evidencias del Espíritu en nuestro ser y no tan solo las promesas que están en el Evangelio? ¿Por qué se necesita esta evidencia de vida en santidad? Y no solamente es suficiente la verdad expresada en el Evangelio. ¿Por qué se necesitan otras? Y pues la verdad expresada en el Evangelio debería ser absolutamente suficiente. Y la causa es lo siguiente: la invitación a venir a Cristo es una invitación abierta a todo el mundo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación abierta. Cuando se invita a las personas a venir a Cristo, no se hacen unas salvedades de quién puede venir y quién no puede venir. Es una expresión, una invitación para todo aquel que venga a Cristo. Ahora, aunque es abierta esa expresión, tiene unos sellos de una real conversión.
La invitación de venir a Cristo es una invitación abierta, pero realmente quien haya venido a Cristo tiene una expresión de vida que es palpable. Así que no es solamente suficiente las promesas del Evangelio, sino que también hay que enfatizar una evidencia interna de las obras, de la vida transformada, porque las personas no se pueden engañar creyendo, sí, yo creo lo que dicen las promesas del Evangelio, pero realmente no ha sucedido nada en torno a su vida, en torno a una conversión. Venir a Cristo tiene el sello de una real conversión, que se ven o podemos resumir teológicamente en conversión, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y arrepentimiento es una vida que cambia de rumbo. Es una vida que antes caminaba según los preceptos propios, es decir, pecaminosos, y ahora se gira en torno a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Así que nadie puede apropiarse de las promesas del Evangelio sin el conocimiento de los resultados naturales que se esperan en torno a una vida unida a Cristo. A.W. Tozer decía lo siguiente: el hombre que cree obedece. La falta de obediencia es una prueba convincente de que no hay una fe verdadera, Y por eso, esto es muy importante, este capítulo 2 se basa en esa seguridad infalible que tiene tres bases, tres raíces. Una, las promesas del Evangelio; la segunda, una vida en santidad. Por eso, aquel que es un verdadero cristiano, pero por torpe, cree las promesas del Evangelio, pero no tiene una vida en santidad porque es desobediente y torpe, tiene esa inseguridad en su corazón porque le falta afirmarse en una de esas bases naturales que la Escritura nos enseña que Dios ha dado para que las personas tengan esa plena certeza de decir: yo soy salvo, yo estoy plenamente convencido, como Pablo enfatiza en Romanos 5, de que soy salvo. Pero la confesión no solo nombra a las promesas de la salvación y a la evidencia interna del Espíritu Santo, es decir, a las obras de la vida de santidad que ahora tenemos como raíces y fundamentos de esa seguridad de nuestra salvación, sino que nombra una tercera. Y la tercera es la convicción del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestro ser? Porque nuestro estado caído es tal que así nosotros veamos en las Escrituras las promesas del Evangelio, y así nosotros podamos llegar a ver una vida transformada por la verdad de Cristo. Si el Espíritu Santo no trae la luz de su propia obra a nuestro ser, estamos tan incapacitados de que no veríamos esas bases como una certeza en torno a nuestra salvación. Serían evidentes, pero no podríamos relacionar esas verdades de esas promesas, ese cambio de nuestra vida, con la obra que Cristo ha hecho y con la provisión del Espíritu Santo a nuestro ser. Alguien ha dicho que el Espíritu Santo tiene que iluminar su propia presencia en nuestro ser para que seamos conscientes de ello. El Espíritu Santo tiene que iluminar su propia presencia en nuestro ser. Nos da un convencimiento para que seamos conscientes de eso. Vuelvo y repito, las personas pueden llegar a entender las promesas del Evangelio, pueden también poder ver una vida transformada, pero seguirían en una gran duda de realmente si son salvos o no, si el Espíritu Santo mismo no diera ese convencimiento de la realidad, de la certeza absoluta de que estamos en Cristo. Él dice, la confesión de fe termina diciendo en torno a esas tres bases que presenta como fundamentos y raíces para tener la expresión plena de nuestra salvación. Dice: y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, y esta es casi que una expresión literal de Romanos 8, 15 al 16. Habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Vuelvo y repito, alguien dijo de que Él mismo
El mismo Espíritu Santo debe hacer brillar la luz de su propia obra en nuestro ser. Hacer brillar la luz de su propia obra en nuestro ser. Así que tenemos esas tres bases. Hay otros pasajes que enfatizan esto. El apóstol Pablo a los Corintios les dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios ha concedido. Ahora, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de entender espiritualmente. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para poder aún entender lo que Él mismo nos ha concedido, como le dice Pablo aquí en 1 Corintios 2:12. Y Pablo a los Gálatas les dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, la confesión en torno a la seguridad infalibles, sin engaño, en torno a que somos salvos, presenta tres bases: las promesas del Evangelio que encontramos en las Escrituras, las evidencias del Espíritu Santo en nuestra vida, la evidencia interna es una vida de santidad, y la acción de convencimiento del mismo Espíritu a nuestro ser. Esas son tres bases brutales, totales, poderosísimas, para que alguien exprese de que se es salvo. Ahora, muchas personas van en contra de la doctrina de la seguridad de la salvación. Dicen que es una doctrina peligrosa. Peligrosa porque lo que va a hacer esa doctrina en la mente de los creyentes es que alguien presuma de su salvación, que alguien diga: soy salvo, como una actitud soberbia, y esa actitud soberbia lo lleve a tener una vida descuidada. Soy salvo, estoy segurísimo de que soy salvo. Y eso lo lleve a tener una vida descuidada en torno a la santidad. Eso es un pensamiento equivocado, y por eso la confesión de fe finaliza este párrafo mostrándonos los frutos que tiene esa seguridad, esa certeza absoluta de sabernos salvos. Y el párrafo finaliza diciendo: y como fruto suyo, en torno a esa seguridad infalible, mantiene el corazón humilde y santo. Totalmente contrario al pensamiento común de lo que realiza el convencimiento de nuestra salvación. Y mira, el apóstol Juan en 1 Juan, una vez más, entendiendo la importancia de esa epístola en torno a este tema, en el capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Y mira lo que dice hacia el final. Entendiendo todo esto de que ahora somos hijos de Dios y que tenemos esa certeza absoluta de lo que va a acontecer cuando Él venga, finaliza diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza, que tradúzcase más bien esta certeza absoluta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Al contrario del pensamiento común de los que rechazan esta doctrina en torno a un peligro que podría haber en la vida del cristiano, la Escritura afirma lo contrario. Y lo que afirma es que alguien que es plenamente seguro en torno a su salvación, lo que genera en su ser, el motivante que genera en su ser, es una vida en pos de la santidad. Es una vida en pos de la santidad. Pongamos el caso contrario. El caso contrario sería una persona que duda de su salvación. Es una persona que duda de su salvación. Llegará en esa insatisfacción que va a tener siempre en su vida, decir: total, nunca voy a saber si soy salvo o no. Y ese pensamiento, de total, nunca sabré si soy salvo yo, es un motivante para una vida descuidada. Es un motivante peligroso para una vida descuidada, una vida desligada de Cristo. Así que el fruto que tiene esta certeza infalible, no engañosa en torno a nuestra salvación, es la santidad, y no como los que no aceptan esta doctrina tratan de expresar, que llevaría una vida indigna, una vida descuidada en torno a Dios. Ahora, demos unas conclusiones
prácticas en torno a este párrafo, ya en estos 4 minutos finales. Unas conclusiones prácticas. La primera es lógica. La primera es una conclusión lógica. Sin duda, el verdadero cristiano puede saber lo que es. ¿Por qué? Tiene 3 bases poderosísimas. El testimonio de las promesas del Evangelio que están en las Escrituras, la evidencia interna del Espíritu Santo en torno a la vida en santidad que llevamos y el convencimiento que trae el Espíritu Santo a nuestro propio ser de su obra. Esta es la primera conclusión clara que tenemos en torno al párrafo. Ahora, siempre que se ha tratado de minar o desvirtuar o no valorar alguna de estas 3 raíces, convierte a las otras 2 raíces, a las otras 2 bases de la seguridad de nuestra salvación en un error. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de negar o menospreciar la primera raíz? Es decir, menospreciar las promesas del Evangelio, menospreciar la verdad de la obra de Cristo que se encuentran en las Escrituras. ¿Qué haría de la evidencia interna del Espíritu Santo, de la vida en santidad, y qué haría de la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestro ser? Pues haría una vida legalista, se convierte a las marcas de la gracia, es decir, la vida en santidad, en legalismo. Debes vivir una vida en torno a la voluntad de Dios para ser salvo, negando las promesas de la obra de Cristo. Así que el que menosprecia la primera base, las promesas de la obra de Cristo, va a tergiversar las otras 2 bases. Las promesas del Evangelio es que somos salvos por la sola fe en Cristo y no por obras. Pero si se menosprecia esa verdad, entonces se maximiza el hecho de tenemos que hacer obras para ser salvos, y esa es una negación del Evangelio. Ese es el peligroso legalismo. Ahora, cuando se niega la segunda raíz, es decir, las evidencias de una vida de santidad, las evidencias del Espíritu Santo en nuestro ser, las marcas dice, cuando se niega este aspecto, lo que sucede es que convierte a las promesas del Evangelio y a la convicción del Espíritu Santo en una fe fácil. Es decir, si yo niego que se necesitan evidencias o que la vida salva trae frutos de justicia, si yo niego eso y solo me quedo con las promesas del Evangelio y con el convencimiento del Espíritu Santo, entonces se convierte en una vida en libertinaje, descuidada en torno a la salvación. Y aquí podríamos decir que al día de hoy, en torno a esos antinomianistas, volvemos a traer el ejemplo de la secta Creciendo en Gracia. Salvos, siempre salvos, no importa lo que hagas, siempre serás salvos. Está negando la necesidad de ese fundamento en torno a la obra del Espíritu Santo que nos lleva a una vida en santidad. ¿Y qué pasa si negamos la tercera base, que es la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestra vida? Y solo se resalta las promesas que surgen de la Escritura, las promesas del Evangelio y una vida de santidad, Pues que la fe cristiana se convierte en un mero racionalismo, en un intelectualismo, pero no en la acción ni en la luz que trae el Espíritu Santo, ni el poder que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que ven que en este párrafo 2, corto, hay mucha profundidad en torno a la vida cristiana. Una certeza infalible, no engañosa, de nuestra salvación, los 3 fundamentos sobre los cuales los creyentes se fundamentan para expresar esa certeza, y también vemos los frutos que traen, que es una vida en pos de la santidad, y los peligros que hay de descuidar alguna de estas bases. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a esperar